estar con ustedes en esta ocasión nuevamente para un programa más de Lean con amigos y café. En esta ocasión vamos a estar platicando, comentando sobre la obra de uno de los filósofos del siglo XX más importantes que tuvieron una influencia bastante profunda en la sociedad. Y para ello, pues estoy aquí rodeado, al menos virtualmente, por mis queridísimos amigos. Encuentra el educador David Campos. Bienvenido. Hola, hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Espero que esta sea una buena oportunidad para pensar, razonar, leer y compartir algunos pensamientos. Así que los esperamos, queremos leerlos. Gracias, David. Qué bueno estar acá. También está con nosotros el pastor Alfonso Mares. Bienvenido nuevamente. Hola, Chel. Buenas noches. Gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartir con cada uno de ustedes, con David, con Ángel y ahora que se une Luis con nosotros. Es un buen tiempo para poder platicar y para poder aprender como cada semana vamos a estar intentando. Entonces, un gusto y pues vamos adelante. Bien, muy bien. Y también está con nosotros el consultor editorial Ángel Barrón, colaborador de la librería Papiro 52, aquí en la Ciudad de México. Ángel, bienvenido. Hola, Shell, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y te agradezco, Shell, por la invitación nuevamente, ahora con un nuevo tema. Esta semana recibí muy buenos comentarios de la primera sesión. Digo solo los buenos porque los malos pues ya simplemente me bloquearon, pero aún así creo que provocó un buen resultado y creo que dio pie a muchas pláticas con algunas personas, así que esperemos que esta sesión sea de utilidad no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que nos escuchen, para que podamos reflexionar sobre este tema y un placer estar con ustedes. Bienvenido. También en controles está mi queridísimo amigo, el pastor Jonathan Barrios, conduciendo el programa allá desde Guatemala. Gracias, pastor. Un abrazote por allá. Y nos acompaña en esta ocasión también mi amigo del alma, Luis José Rueda Morales, filósofo, teólogo, y que pues en esta ocasión nos va a ayudar a comprender mejor el texto que vamos a estar tratando de Bertrand Russell. Y algo que queremos también en este espacio es que cada uno de los que estamos participando, pues no solamente comentemos un texto dado, sino que también propongamos. Y en esta ocasión le tocó proponer esta lectura de Bertrand Russell titulada ¿Por qué no soy cristiano? Y en particular lo que vamos a estar analizando es el capítulo sobre la existencia de Dios y bueno, fue propuesto por mi queridísimo amigo Luis, filósofo. Bienvenido, Luis. Gracias, Shell. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder dialogar sobre estos temas que creo que no pasan de moda o desapercibidos todavía en una tertulia desde la familia hasta con los amigos. Siempre las preguntas nos van a orillar ese tema. Si realmente la existencia de Dios es comprobable o no, o solamente estamos rezándole al eco del universo. Pero te agradezco, Shell, por la invitación y pues buenas noches a todos. Gracias. Y bueno, lo que vamos a abordar en esta hora es la obra, como les mencionaba, Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y antes de comenzar con este diálogo circular, quisiera preguntarte, Luis, ¿por qué elegiste este texto? ¿Por qué propones este texto?
Bueno, pienso que el tema de Dios es un tema que todavía sigue inquietando muchas mentes, sobre todo porque es un tema que en la vida cotidiana de una u otra forma o dejamos de conceptualizarlo o bien nos entregamos profunda y directamente a este concepto o esas preguntas. De hecho, en esta cotidianidad todavía seguimos preguntándonos por temas de justicia, por temas del bien y mal, por temas donde podemos cuestionar mucho tipo de valores en nuestra sociedad actual. Entonces no es una pregunta que de una u otra forma pues pase desapercibida. De hecho, hablar de Dios, en primer lugar, se debe dejar claro que no necesariamente es hablar de algún tipo de institución religiosa o de algún tipo de dogmatismo en cuanto al área de reflexión y conceptualización. Creo que hablar de Dios tiene que ver con una pregunta directamente humana, una pregunta antropológica, que seguimos cuestionándonos cuál es, en primer lugar, el origen de nuestra existencia, el origen de todo lo que nos rodeamos, el origen del sentido de todo lo que nos rodea y sobre todo cómo percibimos esa realidad como una realidad, en primer lugar, o dada o asumida, que no es lo mismo. Una realidad que sigue teniendo diferentes tipos de matices y es por eso que el ser humano intenta conceptualizar esa realidad a través del arte, a través de la vida cotidiana, a través de todo eso que como ser humano lo hace pues, único y especial. Entonces la pregunta de Dios está ahí como algo punzante. De hecho, lo vamos a ver en el desarrollo del pensamiento de este filósofo. Es un filósofo que le gusta incomodar. Era un filósofo que intentaba reaccionar contra toda la historia de la metafísica precedente, es decir, el concepto ontológico por ejemplo, si el bien supremo es Dios, si el ser es igual a Dios, o la idea de bien o de justicia se relacionan directamente con Dios. Yo pienso que con Russell tenemos un cuestionamiento lingüístico y lógico sobre lo que significa toda esa tradición metafísica o tradición ontológica. De hecho, en el desarrollo de la entrevista entre el padre Completon, un sacerdote jesuita, un filósofo de tradición aristotélica tomista, más o menos, y Bernard Russell, que es una postura, pues por decirlo así, no dogmática, una postura que permite salirse de esa linealidad de interpretación de la historia de la filosofía, en concreto de la filosofía clásica. Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo del debate, no sé si también lo sintieron, no llegan a ningún consenso, es decir, como que están platicando en dimensiones opuestas, pero sobre temas únicos, sobre temas paralelos. Por ejemplo, creo que Shell me podrá corregir, hay una famosísima carta de Bullman y de Karl Barth, donde creo que dicen, mira, ¿sabes qué? No podemos llegar a ningún consenso porque es como si un elefante quisiera dialogar con una ballena. No sé si te acuerdas, Shell, de esa carta. Entonces, más o menos así lo noté en este diálogo con el padre Completon y Bernard Russell. Sobre todo porque con Russell, pues, él es uno de los portadores más importantes de lo que se llamará la filosofía analítica, que es un estudio o una construcción lógica que se da sobre el lenguaje. Por eso, uno de sus alumnos, Wittgenstein, él intentaba en el Tractatus Lógicos Filosóficos resolver todos los problemas de la filosofía y decir, ¿saben qué? Ya no hay broncas sobre cuestiones metafísicas, sobre cuestiones morales, y yo lo voy a resolver aquí. En pocas palabras, ¿no? Pero entonces el punto que no sé si esto te responde la singularidad del texto, que es un texto que tiene una connotación de cuestionar una cierta dogmática, y subrayo esa cierta dogmática, en la conceptualización metafísica y en cómo se sigue concibiendo directamente al ser desde una tradición tradicional aristotélica. Entonces, es un texto pertinente en todos los aspectos, Shell. Sin duda, amigo, y creo que este tipo de lecturas pues nos va a obligar a reflexionar la fe, ¿no? Independientemente de si estemos de acuerdo o no con el autor, ya de hecho, desde el momento de acercarnos al texto,
nos hace reflexionar en nuestra fe y evaluar nuestras creencias. Y es lo que vamos a estar tratando en los siguientes minutos. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver este videoclip acerca de Bertrand Russell? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Earl Bertrand Arthur William Russell nació el 18 de mayo de 1872 en el Reino Unido. Fue filósofo, uno de los principales exponentes del idealismo inglés. Su contribución en el campo de la filosofía se dio en las ramas de la lógica y la matemática, tendiendo en muchos aspectos a visualizar lo subjetivo dentro de una representación ideal. Como consecuencia, su filosofía fue catalogada dentro de lo rigurosamente científico, pues todo su sistema no es más que una interpretación idealista de las conclusiones de la ciencia moderna. Escribió sobre moral, historia, educación y otros temas como sexualidad y matrimonio. Fue una figura pública importante en su época, teniendo gran influencia mediática. Se opuso decididamente a las guerras del siglo XX. Fue un pacifista, denunció y condenó los crímenes realizados por Estados Unidos de Norteamérica en Vietnam. En 1950 le fue concedido el Premio Nobel, cuya motivación oficial fue en reconocimiento de sus escritos significativos y variados en los que defiende ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. Murió a los 98 años el 2 de febrero de 1970. I think there seems to be a certain unwarrantable extension here. The physicist looks for causes. That does not necessarily imply that there are causes everywhere. A man may look for gold without assuming that there is gold everywhere. If he finds gold, well and good. If he doesn't, he's had bad luck. The same is true with the physicists look for causes. But for my part, I do think the notion of the world having an explanation is a mistake. I don't see why one should expect it to have. Your general point then, Lord Russell, is that it's illegitimate even to ask the question of the cause of the world. Yes, that's my position. Well, if it's a question that for you has no meaning, it's of course very difficult to discuss it, isn't it? Yes, it is very difficult. Me encanta esta última parte, ¿no? Que sintetiza el núcleo de la entrevista, porque el obispo, ¿no? Copleston le plantea, bueno, ¿no crees esto? Entonces es difícil dialogar, y él responde, sí, es muy difícil. y eso lo vamos a ver a lo largo del relato, lamentablemente por la extensión del debate, que es un diálogo, no lo podemos leer ahorita, nos llevaríamos, yo creo que todo el ratito de pura leer. Lo que sí vamos a hacer es comentarlo, y algo que podemos hacer pues es referirles a la obra. Hay algunos enlaces donde pueden adquirir el libro y bueno, ustedes por su cuenta leerlo. Pero para poder el diálogo, quiero darle lugar a Luis para que nos comparta de manera resumida, sintética, en qué consiste la argumentación de la primera parte del debate. Adelante, Luis. Pues mira, la primera parte del debate creo que es una parte algo frustrante, al menos del lado de Copleston, porque intenta poner sobre la mesa ideas que Bertrand Russell no comparte. Copleston va a presentar la clásica argumentación que es aristotélica y que va a retomar sobre Leibniz. Obviamente con Leibniz, que es un lógico,
él intenta proponer a través de esa lógica formal, de esa lógica, pues hasta cierto punto que parte de la sintaxis del lenguaje, cómo se puede interpretar la metafísica. Evidentemente, pues Leibniz, influenciado por Spinoza, que tiene también una visión un poco más totalista, pero al mismo tiempo sí tiene esa dimensión metafísica, por así decirlo, que procede, en el caso de Spinoza, por ser judío, del Antiguo Testamento. Entonces, lo que menciona Russell es que reacciona ante una idea bien central, por ejemplo, en la lógica aristotélica, que es la idea de un ser necesario y un ser contingente. Un ser contingente, es decir, un ser o un objeto, cosa, conjunto de materia que procede de otras cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la raza humana, todos procedemos de nuestra madre. Entonces, lo que en esa argumentación lógica, Aristóteles introduce una pregunta filosófica. Todo hombre viene de su madre y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el origen? Entonces, la respuesta inmediata de Aristóteles es que tenemos un ser necesario, un ser que inicie toda la cadena de eventos y de sucesos en el universo, un ser que se basta a sí mismo y obviamente un ser que es totalmente diferente a la cadena infinita de contingencias. Entonces, esa es una argumentación que parte a lo específico, se va de lo general, toda una estructura lógica cotidiana, a la idea conceptual de un ser abstracto. Entonces, para Russell, de hecho, en la primera parte, todas las respuestas de Russell son totalmente lingüísticas. Entonces, por ejemplo, la frase Dios existe, me atrevo a leer una parte. Dice Copleston, me he valido de su argumento de ser contingente y necesario, hablando de Leibniz, basando el argumento en el principio de la razón suficiente, simplemente porque me parece una formulación breve y clara de lo que es, en mi opinión, el argumento metafísico fundamental, el de la existencia de Dios. Pero de ahí Russell le contesta, es que sí, pero a mi entender una proposición necesaria tiene que ser analítica. Entonces de ahí se va a la lingüística para mencionar que Dios existe, no es una proposición analítica, entonces no es algo que se pueda asemejar a la realidad. Pero lo importante aquí es que Russell está cuestionando la argumentación tradicional, por no decir casi dogmática, de lo que es la metafísica aristotélica. Es decir, la metafísica griega, si vamos a Platón, pero sobre todo Aristóteles, va a ser una filosofía que en el aspecto ontológico va a tirar a la unidad, al concepto de lo uno. Por eso, tanto en Platón, que fue el filósofo totalmente apreciado durante la patrística, y Aristóteles durante la Edad Media, es una filosofía que tiende hacia ser una teología, por así decirlo, una teología que difiere de la teología tradicional y cultural griega, sino que es una teología, por así decirlo, ontológica. Entonces, el famosísimo capítulo 4 de la Metafísica de Aristóteles, que es una descripción sobre las características lógicas de este ser, pues es casi como un testamento de lo que más adelante será la teología medieval, y concreto la teología de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Pero el punto es que esta primera parte no se llega a una concesión, porque mientras Copleston intentaba argumentar sobre la importancia y la singularidad de esta cadena de seres contingentes y cómo esta cadena para Russell la lleva al infinito, no necesariamente lo lleva a un origen o a un principio. Entonces, pues no se llega a ningún consenso. De hecho, cuando va a terminar todo el debate, dice, bueno, esta cuestión parece para usted significado que está muy claro, ¿y qué tal si pasamos a otro problema? Porque no se llega a ningún consenso sobre esto. Pero no sé qué piensen los demás sobre esta primera parte, pero hay Shell. Sí, este es un texto bastante complicado en el sentido de entrarle al diálogo, ¿no? Al debate y ver la frustración del padre Copleston, que pues por más que argumenta él la existencia de Dios a partir de esta filosofía tomista aristotélica,
simplemente Russell se va por otro lado y descarta por completo la argumentación. Por ahí, Ángel, querías comentar algo al respecto. Adelante. Sí, algo a mí que me llama mucho la atención, e incluso lo platicaba también con Shell anteriormente, es algo interesante que comenta, bueno, más bien Copleston le pregunta a Russell sobre qué posición él tenía en cuanto a estos temas, y le pregunta específicamente si él tiene una posición del agnosticismo o del ateísmo. Creo que es importante tener eso en mente, hacer esa diferencia, porque pareciere, como decía también Luis, que es un diálogo que, que no tiene necesariamente la intención de cambiar la opinión del otro, sino simplemente dialogar sobre estos temas. Y bueno, sabemos que un ateo es aquel que definitivamente niega la existencia de Dios y se dedica incluso a derribar argumentos en cuanto a la existencia de Dios, pero un agnóstico, como después lo vamos a mencionar, como lo es Russell, él menciona que, bueno, él no necesariamente está negando la existencia de Dios, sino que realmente pues no conoce o no tiene la completa seguridad de que sea como en este caso el padre Copleston lo entiende. Y a mí me llama mucho la atención porque este debate a mí me costó un poquito de trabajo el ir teniendo en mi mente todo el hilo que iban tomando estos personajes, pero al mismo tiempo se me fue también digerible porque me encanta cómo tanto el padre como Russell no se dan por vencidos, por decirlo de alguna manera, sino que realmente no deja de haber argumentos, no deja de haber opiniones. Y creo que es algo muy interesante porque es algo que todos nos hemos preguntado al hablar de la existencia de Dios. Incluso por ahí alguien diría que es una pregunta que todos nos hicimos de niños o algo por el estilo. Pues nosotros no tenemos la razón de nuestra existencia por nosotros mismos, sino que está fuera de nosotros. Y como decía Copleston, al ir hacia atrás en la línea del tiempo, bueno, nosotros dependemos, él decía, del aire, de mis padres, y si vamos hacia atrás, pues tiene que haber una línea lógica de dónde inicia la existencia. Y creo que es algo que todos nos hemos preguntado y es un debate que me gusta porque definitivamente al leerlo van teniendo algunas respuestas estas preguntas y creo que vale mucho la pena el tenerlo en mente y bueno, seguimos con la discusión. Bueno, me parece una lectura muy interesante. Algunas cosas que saltan muy fuertemente para mí es la pregunta, ¿cómo aprendemos a dialogar con diferentes pensamientos? Y eso me preocupa, porque, por ejemplo, esta persona, Copleston, era un erudito, no era una persona que se paró y empezó a decirle de cosas al filósofo, sino era otro filósofo que entendía desde una perspectiva diferente, siempre filosófica, la realidad de Dios. Ahora, la pregunta que me hacía en cada parte de la lectura era esa, ¿cómo aprendemos a dialogar? Bueno, si se toman el tiempo también ustedes de leer, que no es mucho, realmente es una lectura no tan grande, los argumentos de ambos son muy buenos. Por otro lado, no parece que estén peleando con sus argumentos, sino solamente poniendo dos posturas filosóficas siempre de la existencia de Dios. Por un lado, Copleston no cede y tampoco lo hace Russell. Y no buscan, creo, en mi opinión, que el otro ceda. Hay también en el tema de la existencia de Dios infinidad
de maneras de abordarlo, pero la manera como lo encontramos en este texto nos ayuda porque nos invita a un diálogo ameno, un diálogo amable, un diálogo correcto, un diálogo sí de posturas, donde realmente hay importantes diferencias, pero encuentro que sea una persona diciéndole a alguien, Dios no existe y punto, o sí, Dios existe y punto, sino hay una apertura en ambos, y de esa apertura, tanto aquellos que pueden ser ateos o los que pueden ser cristianos de iglesia, pueden aprender un poco a dialogar la fe del otro, la forma de pensar del otro, las ideas del otro. Me pareció muy interesante en este texto. Y algo interesante también es esta parte que Luis nos marcaba desde el inicio, los dos viajes que hay entre estos dos personajes, ¿no? Entre Russell y Copleston, los cuales también Ángel nos ha hablado de cómo es que en realidad no están buscando pelear por quién tiene la razón. De hecho, cuando yo tomé el texto, una de las cosas que vinieron a mi mente fue el buscar cómo debatir a Russell, pero yo no tengo los argumentos filosóficos suficientes. De hecho, creo que una de las cosas que más trabajo me costaron a mí fue el irme desviando sobre algunos argumentos que ellos estaban utilizando para poder conocerlos mejor. Y creo que muchas veces los cristianos nos cerramos a buscar o a leer argumentos de otros que puedan ampliar nuestro bagaje y que nos puedan enseñar un poco más acerca de la fe. En esta parte también el argumento metafísico creo que es algo que Copleston va a estar utilizando fuertemente. De hecho, va a ser de esas partes que dice Luis, van a llegar a la nada, ¿no? Porque los dos van a decir, bueno, yo tengo mi argumento metafísico de parte de Copleston y de parte de Russell va a ser, bueno, pues yo no estoy de acuerdo a este argumento metafísico y entonces pasemos a otro tema. Y creo que ese tipo de situaciones también son buenas, ¿no? Como creyentes, muchas veces queremos o creemos necesitar tener siempre la razón y no necesariamente, ¿no? Puedes tener un diálogo amable en donde también te van a expresar sus razones y vas a poder conocer un poco más. Y creo que eso también es bueno para la fe. En este sentido, también pues nos lleva a lo que mencionaba en un principio, ¿no? A replantearnos nuestros presupuestos y evaluar también estas maneras de dar que por siglos se han tenido como las efectivas, ¿no? Como las de cajón, recordando, por ejemplo, las 5 vías del conocimiento de Dios de Santo Tomás de Aquino, que precisamente una de ellas es esta, la de contingencia, ¿no? Del ser necesario, y que se asumen como las maneras irrefutables, ¿no? de plantear la existencia de Dios, y llega un filósofo, un pensador inquieto, reflexivo, que no tiene interés alguno o consideración, ¿no? Y va derrumbando estos argumentos. Entonces eso nos lleva a replantearnos cómo abordamos la cuestión de la existencia de Dios, cómo la planteamos, y también nos lleva a evaluar nuestros presupuestos filosóficos, ¿no? Entendiendo que el cristianismo y la reflexión teológica propia del cristiano tiene pues un fundamento filosófico, ¿no? No se puede separar la filosofía de la teología. Entonces necesitamos considerarlo, y este tipo de obras nos ayudan a ver quizá algunas fallas, ¿no? en la manera de argumentar o en la manera de presentar argumentos sobre la existencia de Dios. ¿Qué te parece, Luis? Bueno, es que realmente el tema de la argumentación sobre la existencia de Dios siempre va a partir de analogías y de presupuestos totalmente humanos. De hecho, aunque me permito adelantar algo de la segunda parte, se empieza a hablar ya
de cómo las emociones y la experiencia religiosa puede ser un argumento para la existencia de Dios. Yo pienso que ahí es uno de los puntos más débiles del debate que da Copleston, porque la experiencia religiosa no puede ser un argumento para la existencia de Dios, porque es totalmente subjetiva. Es decir, yo no puedo conceptualizar ni expresar con palabras qué es lo que estoy sintiendo, por ejemplo, en este momento, o en determinado evento o circunstancia que yo puedo decir, tuve una experiencia religiosa. No puedo conceptualizarlo para que ustedes me digan, leyendo esto, me doy cuenta qué fue lo que sentiste, qué fue lo que pensaste, qué fue lo que experimentaste. No se puede. Como consecuencia, el lenguaje está totalmente limitado ante la idea de aprehender conceptualmente un estado anímico o un sentimiento. Como consecuencia, a mí me pareció algo triste que lo haya puesto como un argumento, porque obviamente Russell ahí se lo agarró. Entonces, y sobre todo, no sé si ya puedo adelantar eso o en su momento, pero... ¿Cómo? Adelante. Sí, porque de hecho Copleston desde el inicio había dicho, yo considero la experiencia religiosa como una prueba estricta de la existencia de Dios, por lo cual el carácter de la discusión cambia un poco, pero creo que puede decirse que la mejor explicación de ella es la existencia de Dios. Entonces luego más adelante dice, yo afirmaría que no puede explicarse adecuadamente y sin residuo, sino solo subjetivamente. Evidentemente, porque la experiencia mística únicamente se experimenta, se siente, y por eso es algo totalmente retroalimentado. Tal vez como guiño en el ojo en un tema exegético, teológico, lo mismo puede interpretarse sobre las lenguas o sobre cualquier tipo de experiencia. Es algo totalmente personal, no es comunitario. Y por eso no se puede expresar, y por eso dice, el que habla en lenguas habla en su casa para sí mismo, porque no se puede expresar en palabras el éxtasis. Entonces es algo totalmente diferente, pero al menos con Russell, él obviamente, él dice, todo el argumento procedente de nuestros estados mentales con respecto a algo de fuera de nosotros es un asunto muy peligroso. Y es que en cuanto a temas subjetivos, él habla, por ejemplo, que se necesita un consenso de la humanidad para poder tener como certero ese estado anímico. Por ejemplo, que un estado anímico sea aceptado como algo bueno en una sociedad, tiene que haber un consenso tácito. Y creo que un ejemplo claro de eso puede ser la estructura de la moral, que no es lo mismo que la ética. La estructura de la moral está limitada a un tiempo, a una generación específica, y si se sigue esa estructura moral, obviamente produce una satisfacción, que es un estado anímico, un sentimiento, una emoción en la persona que la está llevando a cabo, pero no quiere decir que si se infringe la moral vaya a haber una consecuencia adversa. Sí puede haber una consecuencia de castigo social que tenga que ver con la reprensión o ser mal visto. Por ejemplo, en los años 20 o en la primera década del siglo XX, a la mujer no se le estaba permitido enseñar los tobillos y la pantorrilla. Actualmente no es así. Quiere decir que la estructura moral ha cambiado en diferentes épocas, en diferentes décadas, desde entonces hasta acá. Y como consecuencia, la ética, que no es lo mismo que moralidad, como lo dije al inicio, sigue lineamientos que son racionalmente objetivos. Pero el problema es que Russell interpreta, como lo va a mencionar más adelante con el argumento moral, que lo que distingue para él lo bueno y lo malo son sus sentimientos. Entonces como que Copleston en esta etapa le responde con un argumento subjetivo, y en la siguiente etapa Russell le responde al mismo tiempo con un argumento subjetivo, que es los sentimientos. Pero ojo, Russell no es equivocado, porque los sentimientos sí van a promover o a reprender a la persona únicamente en cuanto a aspectos morales, porque la ética, cuando se transgrede una ética racional que está tácita en el ser humano como un proyecto, no solamente social, sino un proyecto cultural, hay una reprensión inmediata, hay una reprensión que puede incluso durar para siempre. Es decir, por ejemplo, el tema del incesto. Probablemente si leemos a Suetonio con la vida de los 12 Césares, podemos mencionar que los emperadores verían como algo totalmente normal.
el tema del incesto, pero incluso ahorita, en el siglo XX, en nuestra América Latina, el tema del incesto es algo totalmente escandaloso. No se puede decir, no hay bronca, o sea, tener cualquier tipo de relación incestuosa. Entonces, aquí estamos con un aspecto que puede ser considerado moral, estructural, dentro de las sociedades, no solamente latinoamericanas, sino en esta época actual. Entonces hay una estructura ética, no he dicho moral, ¿no? Pero la moralidad sí tiene que ir configurándose dependiendo las costumbres o bien cómo la época se va acoplando a nuevas posibilidades de ser mejores humanos. Entonces, de lo que consideran que es ser mejores humanos. Por ejemplo, en esta época donde por lo general todo se transmite en redes sociales, se transmiten emociones, se transmiten pensamientos, no es el mismo sentimiento de mejoría personal o mejoría humana que los teníamos en los 90s. Me acuerdo que no es lo mismo, por ejemplo, estar chateando en WhatsApp ahorita que chatear en Latin Chat en el 98. ¿Te acuerdas de Latin Chat, no? O de Messenger. Entonces, no es lo mismo, aunque el concepto, la idea sea la misma, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en ese aspecto religioso, como es subjetivo, es intransmitible, no puede ser considerado como un argumento para la existencia de Dios. De hecho, se queda totalmente corto, porque puede ser también provocado o interpretado desde afuera por un agente externo a la experiencia religiosa como un fenómeno únicamente cerebral, como un fenómeno que tal vez puede intentar explicarse, como un trastorno. No es tan sencillo, por eso la experiencia religiosa únicamente afecta confirmando o deformando la estructura de lo que se conoce como fe en la persona que lo experimenta. Por eso es subjetiva, es algo que, lo repito, no puede usarse como un argumento, y de ahí discrepo del autor en esta forma en cómo presenta y lo pone como un argumento extra. Y creo que en ese sentido es algo bastante común utilizar esta carta, ¿no? de la experiencia como algo probatorio de la existencia de Dios. Lo podemos ver en frases como, bueno, es que yo sentí en mi corazón, ¿no? que Dios me hablaba. Algunos dirán, no, es que yo escuché la voz de Dios, ¿no? Pero por lo general es algo bastante subjetivo que tiene que ver con la emoción. A veces se habla, por ejemplo, de un fuego, un estremecimiento, ¿no? Una voz interior, y por lo tanto se ocupa ese argumento para demostrar la existencia de Dios. Y bien lo aborda Russell en esta segunda sección de su debate, pues deshaciéndolo, ¿no? Haciendo trizas prácticamente ese argumento, porque no podemos basar o fundamentar la existencia de Dios en una experiencia personal. Ciertamente las experiencias son válidas, y eso es algo también importante de reconocer, son válidas para los individuos, ¿no? Como personas, como algo que puede ayudarles, quizá, y eso también lo maneja ahí en la argumentación. Sin embargo, ello no es prueba de la existencia de Dios, ¿no? Lo que a mí me pareciera algo que es la voz de Dios, quizá para otros sería, como mencionaba Luis, ¿no? Un trastorno psicológico, o a lo mejor desde otro punto de vista, un embate diabólico, ¿no? Entonces, la argumentación a partir de la experiencia, pues obviamente no tiene peso. Alfonso. Ahora, algo que también creo que tenemos que ver es que muchos casos dentro de la Biblia nos hablan de experiencia, ¿no? No solamente, haciendo un poquito hacia la Biblia este debate, la experiencia de Dios es cómo Dios se nos presenta. Y en eso podemos recordar, regresando un poquito en el argumento ontológico, a Romanos capítulo 1, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce nos ha sido manifiesto, pues Dios nos lo manifestó, pensando en Dios como ese ser necesario que se nos ha manifestado a cada uno de nosotros.
Y regresando al segundo punto, creo que hay un par de cosas que a mí me llaman la atención del texto, o del debate, mejor dicho, ¿no? Del debate en cuanto a cómo es que Russell trata a Copleston, y creo que son muy buenos puntos, como ustedes los acaban de mencionar. Tampoco puedes basar todo de acuerdo a tu experiencia, a una experiencia religiosa, y tal es el caso en donde Copleston nos habla de que muchos pueden estar viendo en una pared un reloj, y no por eso significa que todos, que en realidad esté ahí el reloj, ¿no? Puede ser que todos estén alucinando o que todos estén teniendo algún tipo de éxtasis. Y uno de los argumentos que quiero citar de Russell, que se me hace bastante bueno, es este. Dice, ¿no cree que hay suficientes casos registrados de gentes que creen que han oído a Satán, que les hablaba en el corazón, del mismo modo que los místicos afirman a Dios? Y ahora no hablo de una visión exterior, hablo de una experiencia mental. Esa parece ser una experiencia de la misma clase que la experiencia de Dios de los místicos. Y no veo cómo, por lo que nos dicen los místicos, se pueda tener ningún argumento en favor de Satán. Y creo que si vamos a basarnos por experiencias, también tenemos ese gran problema, ¿no? Porque entonces podemos decir que las personas que han hecho cosas malas, que más adelante vamos a llegar al argumento moral, pero las personas que han hecho cosas malas porque tuvieron una visión de Satanás o de un demonio, entonces en realidad fueron movidos por Satán o fueron movidos por sus sentimientos en esta parte de una experiencia religiosa, ¿no? Y creo que por eso es tan falible este argumento que está haciendo Copleston, ¿no? Para mí es, como dice Luis, el peor argumento de Copleston dentro de todo este diálogo. Una de las cosas que puedo pensar en el tema ético, moral, cómo usamos la Biblia. Hoy en día, la Biblia puede ser un instrumento para bendecir, para cuidar a otros, para ayudar a otros, pero también para crear una gran cantidad de mentiras. Pues, yo he leído algún tipo de interpretaciones de cómo con la Biblia, solo con la Biblia podemos echar fuera los demonios de estos científicos, filósofos y no sé qué. Desde ahí hay un grave problema desde nuestra percepción. Creo que el diálogo con la filosofía es una de las cosas que en las iglesias se teme. No solo se teme, se le huye y se le manda a una esquina. Es decir, si alguien viene con un diálogo filosófico, inmediatamente en la iglesia se dirá, uy, cuidado, porque te vas a hacer ateo. No, cuida tu espiritualidad, mejor ponete a orar. Pero me inspira leer a Copleston, aun cuando sus argumentos tal vez creo que pudo haber ido un poco más allá. Me parece interesante que se atreve a tener ese diálogo que muchas veces nosotros no nos hemos atrevido a tener y que necesitamos tener. No por pelear, sino para demostrar que también nosotros los cristianos tenemos una fe sólida, firme, pensante, inteligente. Entonces, bueno, yo puedo leer la Biblia y después expresar mis ideas sobre Dios, y eso es completamente lógico. Pero a veces ese argumento podría quedarse realmente muy corto en un contexto académico. No me imagino llegar a una universidad, a un curso de filosofía y decirle a la gente, ok, paren esto porque la Biblia tiene toda la verdad. Bien es cierto que esa declaración para mí interiormente es una verdad y definitivamente se apoya en mi fe y me hace crecer espiritualmente, pero no es una verdad que puede ser fácilmente aceptada dentro de un contexto filosófico. Ahora, ¿cómo podemos hablar sobre Dios sin la Biblia? Y un gran problema es, en mi opinión, que yo no encuentro las palabras. ¿Cómo puedo hablar sobre Dios sin la Biblia? No lo sé. ¿Cómo puedo hablar de Dios sin el pensamiento? No lo sé. Y creo que son las dos cosas que debería pensarse en esta clase de lecturas. La coherencia, la teología, la filosofía, la historia, elementos fundamentalmente importantes. Cada argumento que se presenta aquí, hay un contraargumento.
Y sin embargo, el diálogo continúa, que me parece enriquecedor. ¿Cómo haríamos si sentáramos a Russell hoy entre nuestras comunidades? ¿A qué diálogo llegaría? Tal vez a ninguno, porque no sabemos cómo hablar. Entonces, creo que estas lecturas nos despiertan el interés en pensar, en reflexionar, en buscar un poco más allá de lo que se nos ha dicho y darnos a los textos, darnos a la lectura, darnos a lo académico. Ahora, quizá una cuestión que tenemos que pues resaltar para no dejar cabos sueltos en el sentido de la experiencia es que la experiencia es válida para cada uno, ¿no? Hace un tiempo realizaba un video recordando mi experiencia en el camino cristiano, ¿no? Y recordaba cómo ciertas experiencias que a lo mejor pudieran llamarse místicas, ¿no? Me llevaron a tomar la decisión de irme a estudiar a un seminario, ¿no? A recibirme ahí como monje, ¿no? Con Luis, con David, ¿no? Llevar una vida monástica prácticamente, no tanto así, pero cierto tipo de experiencias, ¿no? Nos llevan a tomar decisiones de ese tipo y son válidas para uno. Sin embargo, yo no puedo defender o argumentar a favor de la experiencia de Dios a partir de mi subjetividad, ¿no? Y ahí creo que el error de la argumentación, de querer probar la experiencia de Dios por lo que yo siento, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el otro, para mi interlocutor, es algo totalmente ajeno, ¿no? Totalmente insignificante en el sentido de carente de significado, ¿no? Entonces, ese es una cuestión de evaluar lo que está mencionando aquí Bertrand Russell. Y quiero aprovechar también para invitarles, animarles a ustedes, amigos que nos están viendo allá en sus casas, que envíen sus preguntas, sus comentarios. Y a propósito, tengo aquí una pregunta que nos envía Nats Torres. ¿La existencia de Dios se puede probar por algún otro medio? Y otra pregunta, ¿Satanás o Dios no se manifiestan? Creo que en cuanto a la última pregunta, puedo decir, sí hay una manifestación de Dios, sin embargo, ello no es un argumento para probar su existencia, ¿sí? A menos que esa manifestación tenga un punto de partida histórico. Y aquí me quiero adelantar un poquito a algunos pensamientos finales, que la manifestación de Dios se dio en la encarnación, ¿no? Ese es punto y aparte. Ahora, Luis, esta pregunta, ¿la existencia de Dios se puede probar de algún otro medio o por alguna otra manera? Pienso que una de la manera más tradicional, bueno, de entrada te digo no, pero creo que el argumento más usado es la ley de causalidad, que básicamente es el mismo argumento aristotélico de los seres contingentes que van originándose de algún otro. Entonces, la ley de causalidad pues sería un argumento. De ahí en fuera, pienso que no hay, filosóficamente hablando, humanamente hablando, de hecho, hasta se puede cuestionar el hecho de la divinidad de Cristo, ¿no? Que no vamos a meternos en ese tema, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo puedes demostrar racionalmente eso? O sea, no se puede. Estamos hablando casi a un nivel mitológico, como hablamos de cualquier teofanía babilónica, griega. Entonces, si cuestionamos los pilares racionales del cristianismo, que es divinidad de Cristo, Trinidad, o llamémoslo así, triunidad, el hecho de que en Cristo habiten dos naturalezas, la humana, la divina,
y que Cristo perdone algo que se llama pecado en el ser humano, esos 4 argumentos son... y también, por supuesto, la resurrección de Cristo. Cualquiera de estos pilares no se pueden explicar racionalmente, porque si lo abordamos racionalmente suenan absurdos. Es como, y yo sé que se va a sonar un poco ridículo, pero hay un meme que me da risa que creo que resume todo esto. Cuando está Jesús en la puerta y dice, abre, ¿y tú quién es? Soy yo, Jesús, abre si no te voy a castigar, abre para que te proteja de lo que te voy a hacer si no abres la puerta. Y eso, si analizas eso, o sea, analiza la historia bíblica críticamente o racionalmente y no tiene sentido. ¿Te das cuenta de eso? Racionalmente Russell tiene toda la razón. No puede haber una prueba racional de la existencia de Dios porque lingüísticamente es imposible y hasta absurdo plantear Dios existe. Ok, sí, pero definamos Dios. La palabra Dios es una palabra totalmente vacía, no dice nada. De hecho, si lo abordamos desde la lingüística griega, la palabra Zeus o Zeus, Theos, son sinónimos. Incluso la palabra griega Dios, que es una transliteración de lo que tenemos en español, no dice nada. Creo que muchas veces vimos en falacias de argumentación, de lógica, y creo que a lo que va llegando el debate de Russell y Copleston es que la existencia de Dios no se puede probar, ¿no? Y en ese sentido también nuestra postura como creyentes es un posicionamiento al mismo tiempo filosófico. No sé si querías comentar algo anteriormente, no te dimos espacio. No te preocupes. Pues sí, en cuanto a este argumento que utiliza Copleston de la experiencia, creo que algo que yo pude notar es que de alguna manera Russell juega o invierte ciertos argumentos que utiliza Copleston, donde ya realmente Copleston cree que no se aplican de igual manera. En cuanto, por ejemplo, Copleston menciona que en cuanto a la evidencia de las experiencias religiosas, es que da o provoca un resultado positivo en la persona y que ese resultado positivo puede probar que esa experiencia fue real y por lo tanto comprobar la existencia de Dios. Sin embargo, cuando Russell le comenta que pues él también ha tenido de alguna manera esas experiencias con alguna novela o con algún otro personaje leyendo, Copleston parece que duda, porque Russell simplemente dice, bueno, el hecho de que un joven pueda leer algo mítico sobre algún personaje y provoque un resultado positivo en la persona, no quiere decir que sea real este personaje. Entonces es algo interesante que también de alguna manera lo vi reflejado en el argumento principal de la contingencia, porque Copleston, utilizando el argumento de las causas, yendo hacia atrás, como lo había comentado, de las causas de la existencia de las personas y en sí de todo, cuando llega al final de la cadena, dice que, bueno, Dios tiene su existencia en sí mismo y que simplemente existe y que él provoca la vida o la existencia de los demás seres. Sin embargo, también Russell comenta que pues en ese sentido también se puede aplicar para el universo. O sea, el universo simplemente puede que exista sin ninguna causa y que eso mismo provoque la existencia de lo demás. Entonces, sí creo que en este argumento, como mencionaban anteriormente, sí es un poco, desde luego, frágil este argumento porque Russell, como comentaba, de alguna manera lo invierte, juega con ellos y al final pareciera que Copleston se queda sin armas porque solamente se aplica para algunas cosas que Copleston tiene en su mente, pero ya cuando se cambian algunas cosas ya no le pareciera bien o aceptable. Entonces es algo que noté en cuanto a estos argumentos. Y igual en el argumento moral que veremos a continuación, también hay cosas interesantes que se comentan
que de alguna manera también siento que Copleston lo quiere aplicar, obviamente, para defender su punto, pero pues Russell lo invierte o juega con algunas suposiciones, y es donde también siento que Copleston se queda sin armas nuevamente.